cuánto estamos hablando del supermercado en estos días y de eso vamos a hablar ahora, no del supermercado, sino de ustedes, de nosotros, de todos, porque somos consumidores, ¿no? Vamos a hablar de cómo seducir a un consumidor cada vez más escéptico, también al mismo tiempo cada vez más exigente, el modelo actual de la agricultura y la cadena de valor. Están aquí con nosotros Ignacio Beltramino, director de la Unidad de Negocios de Semillas de Syngenta. Bienvenido, Ignacio. Un placer tenerte aquí. Buen día. Sergio Federovisky, biólogo y periodista y ambientalista. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Bueno, un placer. Tenemos también a Federico Trucco, él es CEO de Bioceres. Bienvenido, Federico. Gracias. También está aquí con nosotros Guillermo Facio, director general de Supply de Nestlé. Bienvenido, gracias. Guillermo. Y José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, si les parece, hablando justamente de los consumidores. Y por eso voy a arrancar con vos, Guillermo, más allá de que todos ustedes pueden intervenir porque conocen también de esto, cada uno desde lo suyo. ¿Cuál crees, Guillermo, que es el perfil del nuevo consumidor? Bueno, gracias, Leonora. La verdad podríamos hablar un rato largo del consumidor, pero si decimos en líneas generales, vemos un consumidor hoy que es un consumidor súper informado, es un consumidor que investiga, que conoce, que le gusta entender lo que va a consumir. Es un consumidor que en muchos casos prioriza el consumo consciente, sabe diferenciar cuando consume, en el caso nuestro, alimentos para nutrirse o cuando tiene ganas de darse un gustito. Entonces también es un consumidor consciente desde ese punto de vista, que se interioriza en lo que es el perfil nutricional de los alimentos o de los productos que va a consumir. Es un consumidor también que busca mucho lo natural, o sea, ahí se entienden las tendencias en los países más desarrollados, porque también en nuestro país está creciendo fuerte hacia todo lo que tiene que ver con la alimentación, los productos biológicos, los productos orgánicos, claro, y todo lo que viene atrás de eso, y todas otras caracterizaciones, ¿no? Productos que tienen funcionalidades específicas o que apuntan a resolver determinadas particularidades. Pero también, y sobre todas las cosas, me parece que es importante entender que es un consumidor que no se centra y no se enfoca solamente en el producto que está consumiendo, sino que se interioriza en la cadena de valor. Es un consumidor que le gusta entender no solo qué es lo que está dentro de ese paquete, sino cómo llegó hasta ese momento ese paquete. O sea, la famosa trazabilidad. No solo la trazabilidad, sino también la responsabilidad de la compañía con las comunidades, la responsabilidad en el cuidado de los animales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, también con cómo ese producto llegó a estar ahí adentro, o sea, todo lo que tiene que ver con el impacto en el medio ambiente, pre y post consumo, o sea, qué va a pasar con ese embalaje, con ese producto una vez que él haya terminado de consumirlo y eventualmente eso tenga que tener una segunda vida o pueda eventualmente tener un final de ese punto de vista, que es algo que al consumidor le interesa mucho. Y claramente lo que vos mencionabas, el tema de la trazabilidad, tiene mucho también que ver con el manejo de la información, la cantidad de información que ese consumidor maneja hoy por hoy. ¿Hasta dónde crees que es posible de realizar todo esto que pide el consumidor o de darle todos estos requerimientos? Claramente, las compañías estamos trabajando atrás de eso. Particularmente, bueno, como mencionás, yo trabajo para Nestlé. En Nestlé tenemos un compromiso público con el consumidor y con el planeta, en el sentido, por ejemplo, de trabajar con todo lo que tiene que ver con hacia 2025. Estamos asegurando que todos nuestros embalajes van a ser 100% reciclables y hay toda una tendencia de trabajar en esa dirección, de permitir que esos embalajes sean menores, menos, más reutilizables y más reciclables y que de alguna forma garantizar eso. Y creo que compañías de alimentos, las compañías de consumo masivo o compañías de otro tipo, estamos todas trabajando en esa dirección. Obviamente tenemos un rol de direccionar la industria en esa dirección, entender y atender ese reclamo que el consumidor nos está haciendo permanentemente. ¿Y cómo crees, Sergio, que todos estos requerimientos que menciona Guillermo pueden convivir con el impacto ambiental? Hoy al comienzo se hablaba del tema de la verdad y se discutía respecto de la verdad como un absoluto, y cuando uno pone un absoluto del otro lado de la discusión se vuelve casi opaca, sí, y muy difícil de llevar adelante. Frente a esto, lo que nosotros tenemos que empezar a mirar no es puramente la búsqueda de la verdad como un absoluto, sino principalmente cómo satisfacemos lo que hoy está exigiendo no el consumidor, sino la época. Lacan decía que renuncia a aquel que no entienda cuál es el horizonte de su época. Esta época tiene valores, como todas, pero la particularidad de los valores de esta época, creo yo, se resumen en dos cuestiones. Una que hoy no está en discusión, que es la igualdad de género, sí, no está en discusión en esta mesa, quiero decir. Sí.
Y la segunda es el tema del ambiente. Y los valores que despierta la discusión a partir de ese piso ético de la época, que son las exigencias respecto del ambiente, creo que es injusto resumirlas simplemente en cuál es la demanda de un consumidor. Porque entonces simplemente estamos satisfaciendo una demanda particular en el orden del funcionamiento del capitalismo, cuando en realidad lo que tenemos que satisfacer hoy son valores que hacen a esta época y que principalmente hacen a la supervivencia de la humanidad tal como la conocemos. Pero me pregunto, en definitiva, ¿quién es el que marca esa época? ¿No es el consumidor en el fondo? Por supuesto, pero el consumidor puesto en esta estrategia de compra-venta de productos. Ahora, es la sociedad la que está indicándole no solamente a los productores, no solamente a los que comercializan, sino principalmente a los estados, sí, cuáles tienen que ser los parámetros sobre los cuales tiene que basarse esta producción. Porque si no, muchas veces quien produce, y me pongo del lado que produce y lo puedo entender, se enoja porque dice el consumidor me está pidiendo algo que yo no puedo satisfacer, y es más, hasta ahora me iba bárbaro sin satisfacerlo. Entonces la respuesta tiene que también tener que ver con la intervención del Estado en ese punto. Cómo el Estado ayuda a que pensemos al consumidor no solamente como alguien a quien venderle algo, sino como alguien a quien empezar a satisfacerle demandas y derechos vinculados con su propia calidad de vida. ¿Y esto cómo impacta en el medio ambiente? Hasta ahora ha impactado muy mal, claramente. Si nosotros observamos qué es lo que ha pasado con los indicadores ambientales en los últimos 30, 40 o 50 años, claramente están todos empeorados. Y si están todos empeorados, significa que algo en todos los planos de esa cadena de valor se estuvo haciendo mal. Y esa es la rediscusión que hay que dar. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo mal y qué responsabilidad le cabe a cada uno? Yo pongo simplemente un ejemplo. Hay una discusión en ciernes sobre qué es lo que se produce. ¿Alimento para alimentar animales o alimento para alimentar personas? Esta es una discusión que hoy está vigente en el plano de la producción. ¿Por qué? Porque el alimento para alimentar animales hoy tiene un impacto sobre el ambiente tan feroz que se sabe que en los próximos 30 años el planeta no va a soportar ese nivel de demanda de recursos. Y esa discusión es la que tiene que estar de alguna manera subyacente en cualquier elemento que tenga que ver con la producción de alimentos. Ahora, Leonora y Sergio, coincido en muchas de las cosas que decías. Sí creo que muchas veces el Estado llega un poco más tarde, que el consumidor y que la sociedad se mueve incluso adelante de eso. Y vemos desde las empresas, desde las compañías, de quienes tenemos que dar una respuesta en ese día a día, que muchas veces el consumidor nos está pidiendo cosas que un tiempo después el Estado regula. Nosotros vemos hoy por hoy una tendencia y un requerimiento del consumidor, de la sociedad, hacia cosas que pasan donde nos exigen a las compañías y a los organismos, digamos, a los entes de esta sociedad ir dando respuestas antes incluso que el Estado llegue a regularlas. Creo que el tema de tendencias de lo que el medio ambiente que vos mencionabas realmente es una necesidad mucho más por encima de incluso de las regulaciones de los países más avanzados. El consumidor va pidiendo cosas antes de eso. Creo que cuando hablamos del tema de bienestar animal, hemos visto hace unos días algunos reclamos y cosas, pero hace años que la sociedad nos viene pidiendo y compañías como nosotros tenemos foco puesto en asegurar el bienestar animal. Creo que tiene que ver con entender el rol de las sociedades, de entender cómo creamos valor no solo para las compañías, sino también para la sociedad donde desarrollamos nuestros negocios. Creo que son demandas que primero las instala la sociedad y que luego el Estado va regulando y va acomodando y de alguna forma va siguiendo un poco en ese rol que tiene, ¿no? Antes de preguntarle, Ignacio, bueno, cómo el agro está acompañando esta evolución o cómo acompaña esta evolución, Sergio, nos llega una pregunta a través del Instagram de La Nación. Recuerden que ustedes también pueden hacer preguntas a través del Instagram de La Nación, se meten en la historia y allí hacen una pregunta. Nosotros acompañamos aquí en el panel. ¿Existe el verdadero consumidor verde? Es muy difícil responderlo por sí o por no. Yo creo que crecientemente hay una conciencia de parte del consumidor y una demanda que vincula el modo en que se producen los alimentos, el impacto que tiene eso sobre el ambiente y qué es lo que yo tengo que hacer para anular, evitar o morigerar ese impacto. Y crecientemente va a existir el consumidor verde. Pero a mí me molesta de alguna manera etiquetarlo de ese modo porque pareciera que es casi un demérito.
Cuando están los consumidores y está el consumidor verde. No, en realidad lo que tiene que haber es crecientemente consumidores que tengan conciencia de que incluso su participación, su intervención en el mercado como consumidores va a ser la que va a generar que la cadena de valor funcione de otro modo. Claro, sería un todo de consumidores con conciencia, en definitiva. Ignacio, ¿cómo ves que el agro acompaña esto? Sí, yo coincido con ambas apreciaciones. Creo que un punto importante para marcar, que me gusta siempre decir, es que cuando hablamos de consumidores estamos nosotros también incluidos ahí, ¿no es cierto? Nosotros también lo somos. Creo que nosotros como sociedad, incluidos los colaboradores que trabajamos en compañías, somos los que les forzamos a las compañías a pensar más, no solamente en productividad, en cómo aumentar los rendimientos, sino también pensar en sociedad y ambiente, en qué demanda la sociedad y en qué responsabilidad tenemos sobre el impacto en el ambiente. Y creo que ahí es un punto importante porque si no las compañías se van a quedar sin colaboradores que trabajen en ellas, ¿no es cierto? Yo no acepto compañías que no piensen en que piensen solamente en cómo lograr productividad y rentabilidad, ¿no es cierto? Me parece que tenemos que tener una visión de entender los requerimientos de la sociedad y entender cómo generamos menores impactos en el ambiente o no generamos impactos en el ambiente. Creo que el agro, desde el punto de vista de la innovación, está trabajando muchísimo en eso, ya no pensando en la innovación solamente como cómo lograr mayor productividad en cada hectárea para alimentar al mundo, sino cómo hacerlo de acuerdo a los requerimientos sociales y de acuerdo al requerimiento ambiental que necesitamos. Y creo que lo que necesitamos es mayores inversiones o innovación que tengan en cuenta esas tres cosas, sin perder productividad, considerando la sociedad y considerando el ambiente, pero también la intervención del Estado para fomentar que esa innovación esté relacionada a esas tres patas es importante, ¿no es cierto? Claro. Me encantaría encontrar que el Estado y las compañías también, pero tengan subsidios sobre impuestos o compañías con descuentos, productores que certifiquen prácticas de buenas prácticas agrícolas. Eso debería ser bueno para nosotros, ¿no es cierto? Creo que ahí es donde tenemos que trabajar como compañía, trabajando en conjunto con dando el Estado, incentivos ¿sí? también, ¿no? Correcto, sí. Para que eso estoy de crezca, acuerdo. digo. Pero estoy convencido que el agro las empresas que están en agro están cambiando y creo que los productores también van a cambiar. José, ¿podemos producir más de lo que ya producimos? Estamos hablando, bueno, hoy de una cosecha de 147 millones de toneladas. ¿Podemos producir más de lo que producimos? Sin ninguna duda. Si me permitís, vuelvo un minutito atrás, claro. Cuando estábamos hablando de esta dicotomía del tipo de producir alimentos. Argentina, nosotros somos especialistas en producir commodities. Es nuestra gran fuente de creación de divisas. Y en esto de producir commodities, en general vamos hacia alimentación animal. Y digamos, lo que antiguamente era Europa el que más traccionaba con esto, hoy comienza a ser Asia. Y Asia, donde todos empiezan a comer un poco más, empiezan a mejorar su calidad de vida, empiezan a comer carne, va a ser que nosotros continuemos con eso. Y probablemente en el futuro cercano también comience a comer un poquito mejor África. Y también va a demandar ese tipo de proteínas cárnicas que nosotros tenemos que producir alimentos. Ahora, el tema que tenemos que discutir es qué tan sustentable hacemos la producción de estos alimentos para satisfacer los mercados. Yo cuando hablamos de clientes verdes muchas veces suelo decir ya tenemos un mercado y probablemente esté mal decir verde, pero hay un mercado que consume determinado tipo de cosas y que paga por ello. Probablemente en Argentina el próximo desafío sea entender claramente qué es lo que demanda ese mercado y tratar de satisfacer esa demanda. Por supuesto que va a tener un mejor ingreso, va a tener una prima, pero volviendo a tu pregunta, sí. Claramente Argentina está posicionado para producir más. Si nos atenemos a la revolución tecnológica y entramos a hablar de bioeconomía, tenemos que expandir nuestras fronteras agrícolas, tenemos oportunidad de crecer un poco más en rindes, en tecnología, tenemos que apuntar un poco más también a todo lo que tenga que ver con rotación de cultivos, de manera tal que yo creo que el horizonte para crecer en producción, no estoy en condiciones de decir cuánto puede ser, pero claramente tendríamos que estar cerca de los 200 millones de toneladas. ¿Sí? Cerca de los 200 millones. Yo creo que sí. Hoy estamos en 140, 150 sí. Y con nuevos eventos tecnológicos, en una situación, digamos, de reglas de juego clara, donde se puede invertir a largo plazo, donde tengamos una estabilidad, que toda la cadena agroindustrial pueda prever lo que hace, yo creo que estamos en condiciones de crecer.
Soy muy optimista. Federico, vos en una entrevista explicaste que parte de la rentabilidad del agro no tiene que ver con producir cada vez más, sino con hacer más cosas con lo que ya producimos, ¿no? Quiero ver si podemos ahondar en esto, sobre todo por lo que veníamos hablando con José recién. No, bueno, creo que una cosa no quita la otra, pero uno por ahí tiene poca paciencia y quiere hacer las cosas más rápidas, dar un salto evolutivo en forma acelerada. Y pensando desde ese punto de vista, creo que la gran oportunidad o sea, la transición del agro tiene que ver con atender estas necesidades. O sea, las oportunidades de negocios no surgen por hacer lo que hicimos en el pasado mejor o marginalmente mejor, sino por dar un salto evolutivo hacia lo que pensamos es una nueva agricultura. Y esa agricultura parte por aprovechar lo que hoy no aprovechamos. Vos pensás que por cada kilo de maíz que se genera a campo hay un kilo de biomasa aérea que se volatiliza en un periodo menor de 12 meses, que si podríamos capturar, podríamos atender una de las tendencias que tiene el sector agropecuario, que es sustituir la fotosíntesis fósil. O sea, la fotosíntesis de la planta que capturamos en granos o tejidos es de alguna manera reemplazada por combustibles fósiles cuando no podemos atender la demanda global en tiempo real. Vamos a lo que ocurrió hace millones de años atrás, lo sacamos y con eso cubrimos el déficit. Entonces, aprovechar eso que hoy producimos en tiempo real y que hay una serie de tecnologías que nos permiten hacerlo, que creo que es parte de la oportunidad en el ¿Pero con ecosistema. eso, por ejemplo, podríamos producir cemento? Yo creo, bueno, una de las formas de aprovechar esa biomasa de maíz que se volatiliza es solubilizando la lignina que tiene para cortar cementos o asfaltos y de esa forma sustituir algo que hoy viene de los hidrocarburos. Pero después está la otra gran tendencia que tiene que ver con la demanda del consumidor por consumir cosas que le hagan bien en su salud. O sea, cada vez entendemos mejor cómo lo que nos alimenta hace a nuestro bienestar, ¿no? Y hay un montón de condiciones médicas que tienen que ver hoy con qué comemos o dejamos de comer. Entonces, si nosotros pudiésemos funcionalizar las materias primas y decir, bueno, este trigo que voy a producir va a tener un menor contenido de gluten, más fibra para evitar un shock glicémico cuando consumo la harina, y lograr eso en la etapa productiva y no como parte de un procesamiento posterior, vamos a ir atendiendo ciertas necesidades de los consumidores que nos va a llevar como industria a estar más cerca de lo que es la farmacéutica que lo que es la industria alimenticia tradicional. Y creo que ahí está una enorme oportunidad. O sea, el agro de alta productividad tiende a equilibrar muy rápidamente. Un commodity es algo que por definición vale lo que cuesta producirlo. Entonces no hay spread, o hay spread en forma muy circunstancial. Claro. Entonces creo que la incorporación de tecnología para atender esta sociedad emergente que tiene una urgencia alrededor de temas de cambio climático, longevidad, salud y sustitución de hidrocarburos, es una enorme oportunidad para un país como el nuestro y para una empresa como la nuestra que está en tratar de generar las soluciones para permitir ese tipo de transición. ¿Y ahí incluirías también una alimentación, una mejor alimentación con un mayor poder nutritivo? Mira, hay hoy mucha evidencia científica que dice que muchos problemas de conducta tienen que ver con, por ejemplo, la ansiedad tiene más que ver con mi capacidad para asimilar determinados nutrientes que lo que puedo después modular a través de un ansiolítico. Mira. Entonces, si de repente nosotros pudiésemos modificar nuestra flora intestinal para poder tener un balance nutricional más efectivo, quizás dormimos mejor, no tenemos los mismos problemas de ansiedad que hoy tenemos y vamos logrando de esa manera un mejor bienestar. Esa es una de 170 condiciones que podemos manejar con las neuronas que están asociadas a nuestro sistema digestivo. Que dicen que es nuestro segundo cerebro, ¿no? O el primero. O el Vos pensás que primero, evolucionamos de ahí, ¿no? Venimos más de un animal menos racional que el que hoy somos.
Y creo que ese es el mundo fascinante, de alguna manera, que hoy estamos empezando a explorar, no solo desde el punto de vista de la agricultura, sino también de la microbiología asociada a estos procesos. Y creo que ahí hay una oportunidad. No lo miraría como un desafío o algo que puede hacer que lo que hoy funciona deje de funcionar, sino como un salto evolutivo donde podemos crear mucho valor y de una forma amigable con estas tendencias que mencionaba tanto Guillermo como Sergio. Sí, claro. Una cosita. Si nosotros vemos cuál es la convocatoria del día de hoy, Sí. la convocatoria es hacia generar confianza, y si uno se plantea que tiene que generar confianza, quiere decir que previamente hay un problema. Nosotros estamos en un problema. La Argentina, creo que el mundo en general, pero la Argentina está en un problema en términos de cómo produce sus alimentos. Y ese problema se verifica en algunas circunstancias muy específicas que la sociedad percibe, no solo como consumidora, sino como sociedad per se, como problemas ambientales. Léase las fumigaciones, léase los transgénicos, léase la deforestación. No importa si tiene la razón en todas esas cosas, pero la sociedad la percibe de ese modo. Al percibir eso de ese modo significa que ahí tenemos un problema. A mí lo que me desvela es la necesidad de que se debata la forma de discutir una nueva manera de producir alimentos en la Argentina, ya sea commodities o no commodities, es decir, para consumo interno algunos, mayoritariamente creo yo, que respondan a esos problemas y que permitan regenerar la confianza no solamente a través de lo discursivo, sino a través de afrontar esos problemas y en la medida de lo posible encontrarles soluciones. Voy a dar un solo ejemplo. Cuando se habla de la profundización del aumento del volumen de producción de granos en la Argentina, se está hablando necesariamente del aumento de la frontera agropecuaria. Y el aumento de la frontera agropecuaria en la Argentina trae aparejado la destrucción de los bosques nativos. No sea cosa que cuando terminemos de discutir eso y nos enfrentemos a la buena noticia, entre comillas, de haber aumentado el volumen de granos, nos lamentemos por haber perdido los bosques nativos en función de esa decisión. A lo que voy es que todo eso tiene que estar puesto en la mesa antes de buscar las soluciones mágicas o antes de otorgarle a la ciencia una varita con la cual nos va a resolver todos los problemas. Aunque también digo, te sumo también en esto, José, existen los sistemas silvopastoriles, digo, si se planifica la forma en que crezcan esas fronteras agropecuarias, ¿se puede lograr de una manera sustentable? Por eso justamente hablaba de sustentabilidad en el crecimiento, no hacerlo a tontas y locas, deforestando, lo que fuese, no. Tiene que haber políticas claramente, y cuando hablamos de bioeconomía, justamente estamos apuntando a esto. Y, por ejemplo, me viene a la mente, hay un trabajo que venimos desarrollando y de lo cual es la Bolsa de Cereales, es una suerte de coordinador, la red de buenas prácticas agrícolas. Una red donde hay casi 90 instituciones trabajando y es un acuerdo articulado por el Estado, los privados, que evidentemente tiene que trabajar más en el punto que vos traes, desarrollo de confianza, ¿no? Porque en la medida que no comuniquemos bien, que no genere credibilidad en toda la cadena, inclusive con gobiernos, pueden estar los excesos. Pero yo insisto, es probable que crezcamos sin tener que tocar, sin tener que deforestar, y todo lo que haya que hacer dentro de un marco sustentable que obviamente nos permita que las nuevas generaciones crezcan saludables. Con Guillermo hablábamos hace un rato de la trazabilidad. Quiero sumarte a vos, Federico, también en esto y preguntarte cuán viable es en la Argentina o cuánto falta para que en la Argentina realmente un consumidor, cualquiera de nosotros, agarre un producto y sepa exactamente cuál fue todo el camino que tuvo ese producto. Yo creo que no sé si es viable o no en lo inmediato, lo que sí sé es que es súper necesario y que esa demanda está. Hoy un consumidor chino le saca una foto a un bife y ve de dónde vino. Entonces, si lo pueden hacer ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? O sea, en la cadena hay ciertos debates que son tabú, como si podemos o no segregar materias primas, qué costo adicional tiene eso. Y yo creo que el tema no es si podemos o no podemos, es que debemos y deberíamos tratar de hacerlo en forma acelerada. Y con esto también creo importante, en función de lo que decía Sergio antes, entender que el salto evolutivo
de esta agricultura más consciente con el medio ambiente y de alguna manera que vaya quebrando la desconfianza que hoy tiene con el consumidor, no necesariamente implica volver a la agricultura medieval del pasado. O sea, puede haber una agricultura de alta productividad en equilibrio con el medio ambiente y con estas necesidades del consumidor. Y sí creo que para lograr eso el conocimiento es importante. Sí. O sea, la ciencia, lo que la ciencia nos puede dar es diferenciador. Más allá de que en el debate obviamente hay temas que son emocionales, que es lo que yo creo o dejo de creer, y eso no lo explica el método científico. Claro, ¿no? No se puede discutir creencias o emociones, no se puede discutir con emociones, ¿no? No, pero bueno, pero hay que respetarlas. Claro. Y creo que el tema de la trazabilidad es algo en donde rápidamente nos tenemos que organizar para ver cómo lo podemos implementar, y dejar un poco de lado el debate de si trazabilidad sí o trazabilidad no. No, pues yo creo, Federico, y Eleonora, que el tema de trazabilidad en particular, creo que es un área donde juega mucho la interacción entre lo público y lo privado también, ¿no? Como decís, bueno, cuando hablas de trazabilidad, hablas de un montón de actores que están para un producto terminado que un consumidor puede eventualmente hacer una trazabilidad. Vas a encontrarte que hay un montón de materias primas de distintos lugares que vienen, confluyeron en distintos procesos industriales y terminaron en un proceso de retail y de distribución hasta llegar a las manos del consumidor. Entonces creo que hay un rol importante de esa interacción entre lo público y lo privado. Creo que hay un trabajo para hacer junto con las autoridades de distintas áreas. Yo además como responsable de Nestlé, pero también participo en una organización sin fines de lucro que se llama GS1, estamos presentes en muchos lugares del mundo, en todo el mundo prácticamente, que entre otras cosas hace ese trabajo. Y somos especialistas en el tema de trazabilidad en el sentido de interactuar con los gobiernos. Y ahí vos podés encontrar proyectos que hemos hecho, por ejemplo, con ANMAT, no tiene que ver con, estamos hablando de alimentos, pero sí tiene que ver con la trazabilidad de medicamentos. Imagínate algo más sensible que los medicamentos. Claro. Y Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema de trazabilidad de medicamentos de lo mejor, utilizando los estándares de GS1, lo que te permite a un consumidor estar seguro que un remedio puede validar que efectivamente toda la cadena fue responsable y lo trató adecuadamente. Eso que decía Federico se puede hacer técnicamente, es viable. Creo que lo que hace falta en eso es mucho más la voluntad y el trabajo de interacción entre los privados, el Estado y estos entes intermedios que pueden facilitar todo ese proceso. Decisión pública y privada. Exactamente. Eso es lo que hace falta. Exactamente. Sí. De todas maneras, tenemos algunos ejemplos de trazabilidad dentro del mercado de commodities. Por ejemplo, hay maíces especiales que requieren todo un sistema de trazabilidad y el consumidor final europeo paga por ello. El tema es encontrar estos nichos que permiten hacer trazabilidad porque, al menos en el mundo de los granos, tiene un costo implícito que es muy importante. Si no tiene del otro lado un repago que cubre esos costos, difícilmente podamos trascender. Pero hay ejemplos. Hay ejemplos ya se está trabajando. Por ejemplo, el biodiesel que se hace con aceite de soja tiene cierta trazabilidad. Claro. Todo lo que son fertilizantes y agroquímicos, trabajamos con SENASA desde GS1 en un proyecto de permitir la trazabilidad de todo ese tipo de elementos que, bueno, claramente tienen un impacto también en el ambiente si no son bien manejados. Con lo cual coincido con Carlos que hay un trabajo de trazabilidad que ya está vigente, que se puede potenciar. Quiero que hablemos de propiedad intelectual, Ignacio, y de cómo impacta en el sector la falta de una ley de semilla, ¿no? Estamos hablando de una ley de semilla que data del año 73. Esa es la que está hoy vigente. Yo voy a complementar un poquito lo anterior y tomando un punto que dijo Federico y invalidando lo que dijo Sergio. Creo que, y está relacionado al punto de propiedad intelectual, estoy convencido de que el aumento de productividad viene por mayor innovación y mayores inversiones en investigación y desarrollo. Nosotros somos una compañía que principalmente se dedica a investigación y desarrollo. Desde que me gradué en la facultad trabajo en compañías de semillas que su principal recurso es investigación y desarrollo. El aumento de la productividad va a venir por mayor innovación, investigación y desarrollo. Estoy convencido de que las compañías ya no piensan solo en ese aumento de productividad per se, piensan en innovación y desarrollo o investigación y desarrollo pensando no solamente en aumento de productividad, sino aumento de productividad en tecnologías que no impacten en el ambiente, ¿no es cierto? Me parece que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ley de semillas, que es tu pregunta, claramente una ley de 1973, por cómo cambió el sector agropecuario en Argentina, ¿no es cierto? Creo que en 1973 no se sembraba soja, o sea, no muy poco, ¿no es cierto?
cómo cambió el sector. Parece una ley obsoleta, ¿no es cierto? Hoy muchas de las compañías que hacemos inversiones en investigación y tecnología tal vez no tenemos reconocimiento de propiedad intelectual que ameritaría mayores inversiones para incrementar la productividad, ¿no es cierto? Y me parece que ahí vamos a estar todos de acuerdo que es obsoleta la ley, o que necesitamos revisarla, tal vez en el cómo y en el qué hay artículos y en el qué tenemos que revisar, y ahí podemos tener discusiones, pero no hay duda que necesitamos una ley más moderna, ¿no es cierto?, que contemple, y creo que estamos de acuerdo muchos de los que estamos acá, que necesitamos una ley más moderna. Tal vez tenemos que discutir y tomar la decisión de tener una ley más moderna, ¿no es cierto? Hay que ver, bueno, estamos en un año electoral, veremos a ver si el año que viene es posible, ¿no? Viste que los años electorales se frena todo, Sí. absolutamente todo. Bueno, Ignacio, ya nos queda poco tiempo, ya nos están avisando allí, pero quiero preguntarte, porque se plantea mucho que los agroquímicos y la sustentabilidad son dos conceptos bien contrapuestos, ¿no? ¿Qué respuesta tienen ustedes de Syngenta con respecto a esto? Primero que no, es como casi plantear esa dicotomía está, pero también está la dicotomía agronomía y ambiente, como dos cosas totalmente distintas. Y me parece que no son dos cosas totalmente distintas. Me parece que podemos trabajar juntos en eso. Yo en la facultad estudiamos ecología, estudiamos un montón de cosas, les contaba Sergio. O sea, ¿no? Agronomía y ambiente no están distanciadas y divorciadas. Claro. ¿No es cierto? Y me parece que esa grieta solo genera que no trabajemos en común en cómo mejorar la productividad teniendo en cuenta el ambiente y los requerimientos de la sociedad. Y creo que agroquímicos está dentro de eso, ¿no es cierto? Tal vez tenemos que pensar en cuáles son los insumos, cuál es el uso de esos insumos, cómo mejorar, cómo controlar, cómo tener regulaciones más fuertes para que este cuidado de la sanidad de las plantas nos permita mejorar la productividad sin afectar el ambiente y la sociedad, ¿no es cierto? Me parece que por ahí pasa el tema y tenemos que tener discusiones más abiertas, estamos en desafío general de confianza, pero tenemos que trabajar juntos en eso, ¿no es cierto? Clarísimo, muchísimas gracias a los cinco, un placer Muchas tenerlos gracias. aquí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.